Hola Pati Pelados, ¿cómo están? Estamos empezando un nuevo programa este martes. Oh, no sé la fecha. ¿Cuánto estamos? Ah, ¿verdad? Primero. Pero es nuestro capítulo número 13. Y por supuesto saludar el 28 de septiembre que fue el día por la legalización y la despenalización del aborto. Así que ahí nos ponemos el Ahí va el pañuelito. pañuelo. ¿No, no se ve? Ah, ya, ok. No sé si se ve, pero es el pañuelito de la despenalización del aborto. Bueno, y tenemos una gran invitada hoy. Ella es Erika Montesinos, que es la fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio y es una gran activista, bueno, y feminista también. Así que un gran aplauso para la Erika. No hay aplauso así de... No hay aplauso grabado. Eso. Ahí se escucharon. Estamos en vivo. Erika, ¿cómo estás, Erika? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Erika, sé que en tu activismo ha sido muy importante como rescatar la lucha, la historia de la lucha lésbica. Sí, del ¿Sí? movimiento O sea, del lesbo-feminista movimiento en Chile. lesbo-feminista. Sí, sí. ¿Cómo ha sido esa lucha? Bueno, ha sido con muchos obstáculos. O sea, en el fondo yo creo que igual hemos dado una pelea, digamos, que no ha estado exenta de estos mismos obstáculos que Claro. yo te cuento, de estas mismas barreras, de la invisibilidad también, no solamente, digamos, porque aquí hay una cultura instaurada, machista, que invisibiliza todo lo que es la sexualidad de la mujer también. Claro. Entonces, no solamente lo vemos por ese lado, sino que también en los mismos movimientos sociales, el mismo movimiento feminista que comentábamos el otro día con una compañera en Twitter, que se quejaba de lo mismo con las trabajadoras sexuales, y pasa también, digamos, con todo lo que es la disidencia sexual, pero sobre todo con las lesbianas y trans, porque podemos decir que a lo mejor los gays están en otra parte, digamos, Claro. pero quienes siempre hemos estado en la lucha, por ejemplo, por los derechos en general de las mujeres, hemos sido también las lesbianas, pero hemos sido relegadas también. Hoy en día yo te puedo decir que hay una mayor conciencia de interseccionalidad, que se le llama, y las nuevas generaciones están tratando de incorporar estas nuevas disidencias, nuevas voceras. Tenemos a la Emilia Snyder, por ejemplo, Claro. en la FECH. Sí. Pero sin embargo, el tema de la memoria, por ejemplo, porque mucha gente, y sobre todo las jóvenes, cree que nosotros estamos desde hace poco, así como Claro. desde hace unos años, Sí. y eso no es así. Esto es algo de más de 20 años. Decirte que la primera organización lesbo-feminista en Chile data del año 84. Entonces, en ese sentido yo creo que es necesario rescatar esa historia y estar supuesto, repitiéndola a cada por rato. supuesto. A cada rato hay que estar ahí, aunque sea una majadera, una tiene que estar contándolo. Entonces, claro, lógicamente hay obstáculos que impiden eso, hacerlo más masivo. Obstáculos de los medios de comunicación, Claro, lógicamente, obvio. que siempre visibilizan, ¿no?, a estas organizaciones más mediáticas, donde están lideradas por hombres gays también. Y bueno, hoy en día vemos que va a haber quizá un pequeño cambio por ahí, que va a haber una mujer trans que está en la presidencia de Iguales, creo, ¿no? Claro, sí, Entonces, claro, ahí a lo mejor puede que haya un cambio también, pero viene también de este cuestionamiento que hemos hecho, ¿no? O sea, Claro que porque a nosotros nos consideran las locas, las que siempre andábamos ahí hablando con ese pescado, pero no era así. Realmente, al menos los compañeros tomaron, no sé si los compañeros, pero yo creo que hubo, ojalá que no me equivoque, yo creo que hubo dentro de esa organización, y ojalá la haya en todas, una reflexión y una conciencia de la necesidad de visibilizar estas otras disidencias. Y en relación, Erika, lo que decías con el tema de los movimientos gay, ¿hay una conexión con ellos o hay una separación con ellos? O sea, a ver, nosotras ellos igual también siempre... en ellos también ha permeado lo patriarcal, a eso voy yo, Ah, el tema ya de los sí, lesbianas. no, sí, de todas Sí. maneras. O sea, de hecho, nosotras nos consideramos feministas y siempre hemos estado mucho más cercanos a la lucha de Feminista, nuestras compañeras, claro. de las feministas, por el derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras nos sentimos mucho más cercanas y tenemos una mayor conciencia también de estas violencias también que nos atacan, también como mujeres, porque
el hecho también de nacer en un cuerpo de mujer y después biológico, quiero decir, y después asumirte como lesbiana, te acarreas otra, no sé decir represión, otra violencia sobre ti. O sea, más opresión. Más opresión, eso. Más opresión, opresión. Claro que sí. Entonces esas opresiones nos han hecho darnos cuenta que lógicamente nuestra lucha está allá. Y ahí es cuando muchas veces tomamos distancia de los compañeros, porque yo siempre he dicho eso y lo digo en Twitter, lo digo en todos lados, que al movimiento LGBTI le falta feminismo, no lo tiene. Claro. Se ha visto igual un poco. Hay organizaciones que las tienen, pero no. Una polémica, recuerdo en la marcha del orgullo también, que también se veían pocas mujeres. Sí, nosotras no participamos, mientras... O sea, para nosotras, mientras haya estas organizaciones en que igual tienen un historial de violencia, ¿verdad?, contra algunas compañeras, no solamente contra nosotras, sino contra un montón de otras compañeras, donde no tienen una política también de visibilidad, de visibilizar a las voceras, de decir que sí tienen mujeres, pero que sin embargo están instrumentalizadas, ¿no? Claro. Bueno, ellas nos dicen que no, que lógicamente, también es contradictorio con lo que luchan, claro, donde no hay conciencia política, contra la violencia contra ellos, claro. Entonces hay una contradicción. Claro, exactamente, no hay una conciencia política. Y es ahí donde nosotras nos distanciamos. Y porque hay prácticas también, o sea, nosotros hemos sido testigos y víctimas también de esas prácticas violentas también, de ese ninguneo, que nos traten de locas. Varias veces nos han dicho que somos mitómanas, algunos dirigentes gay. O sea, imagínate, lo mismo que nos dicen a las mujeres en general, ellos nos han acusado de mitómanas, exactamente, estamos locas. Entonces, ese tipo de violencia nosotras no estamos dispuestas a tolerarlo y tampoco a participar en Marcha del Orgullo, donde qué orgullo, o sea, el orgullo de ser, pero sin embargo no siento orgullo de este movimiento. O sea, yo no podría sentir orgullo de un movimiento en que donde se ha incurrido en estas prácticas. Entonces, por eso nosotras somos críticas. Y sí, siempre nos preguntan y dicen, ay, pero ustedes deberían estar, ¿cómo? Y bla, bla. Pero está bien, pues mientras esas prácticas no se terminen, obviamente sería contraproducente que estuvieran. Pues, sí. Entonces eso es más que nada, pero como te digo, nosotras estamos como siempre al medio, ¿no? O sea, así como que las feministas consideran que somos de la diversidad sexual y los otros nos consideran que somos feministas. Entonces al final no sabemos para dónde... Pero nosotros lo que le hemos dicho a nuestras compañeras, y por eso nos hemos metido en diferentes movimientos, en la Mesa de Acción por el Aborto Libre, por eso estamos metidas en esos movimientos, en la Coordinadora 8M, para que se nos vaya desligando un poco también del tema de que lesbiana, gay, tenemos que irnos para allá. Entonces que se nos deje un poco, o matrimonio igualitario, que para nosotros somos súper críticas también de esta institución y de esta demanda que han instalado los gays como la principal, y no es así. No es la principal. No, por supuesto que no. O sea, yo te iba a preguntar, Erika, o sea, para contarle a la ciudadanía y a los que nos están escuchando la radio de Puente Alto, la 107.1. Hoy yo de Puente Alto. De Puente Alto. Fui de Puente Alto. Pasé mi adolescencia en Puente Alto, así, y mis papás viven allá, así que conozco Puente Alto. Qué bueno. Quiero que le cuente a la gente, que la gente a veces no sabe lo que viven quizás las lesbianas. Entonces, ¿qué significa, qué acoso viven las lesbianas en la calle? Bueno, sí, mira, ha sido tan invisibilizado el tema, nosotras mismas. No se dice ni lesbiana. Exacto, todavía se le considera un insulto, que es lo que nosotros estamos tratando de cambiar el lenguaje, porque tiene más encima un origen bonito, tú sabes. No sé si sabes que la palabra lesbiana tiene su origen de Grecia, de la poeta Safo, que le dedicaba poemas solo a mujeres. Y esta poeta vivía en la isla de Lesbos. Entonces todas las mujeres que vivían en la isla de Lesbos se les llamaba lesbianas. Entonces después en el inicio del siglo XX, cuando se trataba de poner nombre, ¿no? Por un lado patologizar, por ejemplo, la homosexualidad también, pero las mujeres tenían que tener un nombre. Y ahí fue cuando hay otros nombres, nos pusieron safistas, tríbadas, y llegaron a lesbianas.
Fue un largo pero recorrido. sin embargo tiene Es un origen muy bonito, Sí. poético. Sí. Entonces, lamentablemente hoy en día todavía sigue siendo un insulto y es lo que nosotros estamos cambiando. Y hoy en día también somos mucho más visibles, estamos, gracias al movimiento feminista, estamos Claro. mucho más empoderadas y las cosas han ido cambiando. Entonces hoy en día ya no estamos escondidas, hay muchas que todavía sienten vergüenza, ¿no? Porque es un proceso, porque lo que ha colgado el machismo y el patriarcado sobre la represión sexual de las mujeres es una carga tremenda, es una mochila que muchas mujeres que se han asumido como lésbicas llevan sobre sí. Entonces, Claro. esto las lleva a esconderse, a no decirlo, a que les cueste salir del closet, a sufrir diferentes violencias. Entonces, es ahí cuando nosotras nos hacemos visibles, estamos trabajando, digamos, en nuestra agrupación lésbica Rompiendo el Silencio precisamente para eso, para visibilizarnos en políticas públicas, visibilizar entonces también que nosotras sufrimos ciertas violencias específicas, sí. que muchas mujeres feministas heterosexuales Sí. como que tratan de decirnos, ya, pero eso es la vida privada, eso es la vida íntima. Yo le digo, no, pues lo mío es político. O Claro sea, que sí. el asumirme yo visiblemente como lesbiana es político, Por supuesto. porque estoy haciendo frente, digamos, a una opresión, digamos, sexual, que se la quiere aniquilar, digamos, se la quiere silenciar, Claro. y yo estoy haciendo frente a eso. Y hay unas normas que nos ha puesto la cultura, en realidad. Exactamente, entonces estoy enfrentando ese patriarcado de esta manera. Claro que sí. Entonces, claro, muchas te dicen, no es necesario, por ejemplo, si tenemos hemos tenido muchos crímenes contra mujeres lesbianas, y nosotras exigimos que se coloque la verdadera razón de ese crimen, que fue un crimen lesbofóbico. Sí. Mucha gente dice, ya, pero es que eso era de su vida privada. No es de su vida privada, porque a ella se la asesinó no solamente por ser mujer, a ella también se la asesinó porque lesbiana, ¿cachai? A eso iba yo, porque el tema de la violencia, ¿ha bajado la violencia contra ustedes o contra lo que te decía yo del acoso en la calle? Porque hemos visto, Ha aumentado. Hemos visto, bueno, el caso de Nicole Saavedra, Sí. 2 años de absoluta impunidad. Y ahora no se ha hace investigado poco- cómo debiera haberse investigado un asesinato de esa categoría. Y claro, y ahora hace poco ahora tenemos otro que se está investigando de una mamá que acaba de denunciar, digamos, Ya. una DJ que era muy conocida, Ya. Ana Kut, según su mamá, porque ella está desde el año 2017, su hija fue, la encontraron muerta Ya. supuestamente por cuestión de drogas. Ya. A eso le dijeron A a eso le ella. dijeron, Y ya. empezaron a investigar y hoy el caso dio un vuelco porque no fue por droga, pues encontraron que ella fue asfixiada y violada. Y ella era lesbiana. Entonces ahí están investigando, ella dice que es un crimen, la mamá dice que efectivamente es un crimen lesbofóbico, pero todavía siguen investigando. Entonces son casos que no se conocen y que hoy, por ejemplo, en el caso de la mamá de Ana, ella se está atreviendo a visibilizarlo. Hablar, claro. Ahora nosotros no estamos diciendo, oye, esto es así porque se está investigando. Ella, junto con su abogada y gente que está investigando, están yéndose por ese lado y ella está convencida que es así, la mamá. Claro. Y bueno, lo otro que yo te iba a decir del tema del acoso, sí, bueno, el acoso callejero... Ha aumentado, me dijiste tú, la violencia. O sea, porque como somos más visibles, Porque y están sobre más todo empoderadas, están más visibles. las más jóvenes, Claro. no tienen miedo a expresar sus Muy bien, afectos. claro que Y sí. tú ves a las jóvenes tomadas de la Sí. mano, abrazadas, manifestando sus afectos en cualquier Manifestando lado. su amor. No falta el que se siente agredido, ofendido y las increpa. Generalmente son guardias de mall, del metro, que dice, eso no se puede hacer aquí, bla, 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 las increpan. Otras veces ha sido más violento, con golpes. ¿No? Nosotras hemos llevado varios casos, ponte tú, de chicas que viven en comunas, digamos, en un pasaje, en una población, Ya. y los vecinos, y viven juntas y se saben que son pareja, le Claro. apedrean la casa, se la rayan. Ese tipo de acoso es el que nosotras estamos hablando, digamos, el acoso callejero, el que no podamos expresar nuestros afectos. Y no es solamente eso, sino que también el otro tipo de acoso que tenemos es también las mujeres lesbianas que son las que son llamadas camionas, ¿ya?
que son las más masculinas, Claro, ¿no? ya. Entonces se les nota, ¿no? Ya. Y como se les nota, son las más agredidas. Son las más actualmente. O sea, agredidas. Nicole Saavedra, ella era una camiona y ella fue torturada, asesinada y violada por eso. Porque también hay una cuestión que se llama las violaciones correctivas. Pero por supuesto, eso te iba a preguntar yo, ustedes hicieron un estudio con su agrupación, Sí. en el cual el 40,3% de las mujeres lesbianas que entrevistaron decían que la habían atendido por salud mental, por enfermedades mentales. Fueron obligadas. Algo insólito Sí. en estos tiempos. O sea, Exactamente. Lo que pasa es que, mira, a ver, y sobre todo le pasa a las más jóvenes, que los papás muchas veces, así como que se las dan de pro, pero sin embargo una hija de ellas se asume como tal, Claro. no saben cómo reaccionar y creen que a través del psicólogo van a poder lograr que la hija se aclare. Claro. O esta confusión, porque creen que es una confusión, y la llevan a un psicólogo pensando que eso va a cambiar. Y al final el hecho no es el que la hija tenga que ir, son ellos los que tienen que ir a tratamiento Por supuesto. para que trasciendan y puedan superar este asunto porque yo tengo incluso una amiga que una vez me dijo que estaba súper angustiada, que su hija era muy chica para eso, que no sabía qué hacer, y yo veía a la niña súper feliz con su polola, pero ella estaba atacada. Y yo le dije, tú eres la que necesita, digamos, sí, atención pero si yo hubiera estado terapéutica. con un hombre, Porque si eres, claro, exactamente, yo no no hubiera es lo estado mismo. tan angustiado. Claro, entonces todos estos casos de que sí las obligan, porque digo, ya, pero es que yo quiero que tú vayas a atenderte para que converses de esto y en una de esas te puedas aclarar. Ahora, obviamente que hay otros papás que las obligan a ir creyendo que hay una reconversión. Porque en el fondo, por más que se las quieran dar de que no, yo quiero que tú estés tranquila y vayas y converses y te aclares, en el fondo en el fondo quieren reconvertir. Claro, y en el fondo es una tranca de ellos, ¿no? De sus hijos claro, y de sus hijas. Para los papás es un proceso igual, pero claro, ya no deberían estar viviendo ese proceso. Ya a estas alturas, con los tiempos que están, las nuevas generaciones van a estar cada vez mucho más empoderadas, no solamente con su identidad o su orientación sexual, sino con las diversas identidades que están apareciendo. Claro. Tú ves a los chiquillas, a los cabros hoy en día, que generalmente dicen, oye, yo no quiero que me identifiquen con nada, yo soy fluido, por ejemplo, o yo soy fluida, ya género fluido, o ¿cómo se llama? Pansexual, o un montón de otras identidades, porque los cabros están en esa, digamos, no quieren dar explicaciones ni nada por el estilo. Pero están bien. Pues. Entonces yo encuentro que los papás, claro, les ha tocado esta generación, ¿cachai? Que hoy se atreve a decirles lo que ellos sienten. Entonces los papás están ahí descolocados porque vienen de la generación que todavía, yo creo que es de la mía, ¿no? Que todavía les cuesta este asunto porque son cosas que antes simplemente no se hablaban. No se hablaban, se escondían. Exactamente, y con la pobre educación sexual que tenemos. Y aparte que no tenemos, eso te iba a preguntar, en materia del Estado, ¿hay política, hay prevención, hay...? No, nada, o sea, nada. Desde que nosotras empezamos prevención como y concientización con la ciudadanía. Claro, es que mira, con el anterior gobierno sí hubo avances, digamos, avances en el sentido de que sí nosotras teníamos puertas abiertas para poder hacer muchas cosas. Teníamos una mesa de trabajo en el MinSal, por ejemplo, específica para nosotras. O sea, imagínate ahora con maña misógeno. No, nada. Se desarmó esa mesa, o sea, desapareció. Me imagino. En el Ministerio de la Mujer también, pese que ahora la ministra Plas nos ha invitado y todo, pero nosotras no. No, la burla que le hizo al movimiento feminista, no. Entonces, pero sin embargo, sí hubo un intento como de inclusión, porque lo que nosotras decimos generalmente con las políticas públicas que nosotras apuntamos, que principalmente en el área de salud sexual y en el área de violencia, es que siempre nosotras decimos que sean inclusivas. No que nos hagan leyes especiales o que si nosotras queremos una atención digna en salud sexual, que no se invisibilice nuestra sexualidad, no estamos diciendo que hagan una cuestión especial o nos hagan un tratamiento especial. Lo que nosotros estamos diciendo es que se amplíe la mirada,
que no es solamente la vida, no es solamente heterosexual, Claro, que las prácticas claro. sexuales no son solamente heterosexuales, sino que hay una gran diversidad de ellas. ¿Cachai? Claro. Entonces, por eso nosotras hablamos siempre de políticas públicas inclusivas. Claro. ¿Mm? Oye, Erika, yo estoy metida con el caso de Nicole Saavedra, o sea, que me pareció súper potente ese caso y súper injusto. ¿Tú sabes lo que va Mm. ese caso? ¿En qué Mm. está hoy día? Mira, yo Porque, o sea, a ver, o sea, hemos visto la impunidad de ese caso, pero mira, yo te puedo decir que cuando ahora fue el nuevo aniversario, o sea, no sé, conmemoración, no sé cómo Sí. decirla, 3 años de impunidad, sí, 3 años de impunidad. ya desde que el 2016 que pasó este caso de la Nicole en Limache, Quillota, y gracias a las organizaciones feministas es que se visibilizó Se un montón, visibilizó. y nosotras logramos, junto a todas las organizaciones, que la BBC hiciera un reportaje de la Nicole y de todos los casos. Que fue hace poco. Sí, Fue hace sí, poco, sí, pero sí, ese caso logró tal, porque aquí los medios de comunicación, o sea, a lo más CNN una vez hizo como una nota chiquitita Sí, de una po. protesta que hicimos afuera de la Moneda y eso sería. claro. ¿Cachai? Y la BBC, o sea, vino la periodista que yo misma la orienté y todo, viajó a Limache, viajó a Quillota, se quedó con la familia, hizo todo el reportaje, entrevistó a todas las agredidas por su orientación sexual, o sea, hizo un reportaje pero completísimo. Y desde ahí, desde que este reportaje salió, empezaron a aparecer todos los demás. Ya. Incluso teníamos a TVN hablando de las camionas Sí. 24 horas. No tuvo que ir alguien de afuera a mostrar la realidad finalmente de que vive la lesbiana en Chile. Po. Exactamente. Entonces, lo que pasó ahí es que el INDH, por ejemplo, mandó un oficio a esta fiscalía de Quillota y a la Fiscalía Nacional exigiendo poner urgencia de que cómo era posible que 3 años y este caso todavía no se sabe nada. Claro. Por ejemplo, y ahí se pusieron las pilas, entre comillas, de la fiscalía, y han sido los medios regionales que han estado reporteando y dijeron que tenían algunos sospechosos, pero están todavía en esa línea porque, bueno, no pueden decir nada quién es. Tienen algunas líneas de sospechosos, pero no pueden decir quién es, porque tú sabes cómo son estas cosas que si lo dicen, no sé, se puede desarmar todo, entonces va así. Va lento. Claro, por eso tú crees que es importante una ley de incitación al odio. Sí, o sea, de hecho nosotras también, bueno, ¿qué es lo que nos diferencia un poco de otras organizaciones que son mucho más territoriales, es decir, que están en bueno, nosotras también vamos a las marchas, a las protestas, pero nosotras a la vez también hacemos incidencia legislativa? Porque nosotros también creemos que a través de leyes se pueden endurecer los castigos y se puede también visibilizar estas violencias específicas. Y así como nos hemos estado metiendo en diferentes proyectos de ley, metiendo nuestra cuchara, con el apoyo, por ejemplo, de la Constanza Valdés, que es una asesora legislativa, la Connie Valdés, que ella nos ha apoyado mucho también, y ella desde adentro también ha impulsado algunas indicaciones, y nosotras también ahí tratando de hacer mella. Por ejemplo, la ley de femicidio, donde por fin se incorporó el femicidio por orientación sexual e identidad de género, que por ahí supe que a lo mejor lo querían impugnar lo del femicidio. En la violencia integral contra las mujeres, también, ¿cómo se llama? Incluimos la orientación sexual e identidad de género, y bueno, y en diferentes leyes, digamos, y en la de incitación al odio, que hablamos incluso con la diputada Carmen Hertz, y que ella se comprometió a ojalá impulsarlo, claro que no ha podido, pero ella lo tiene muy presente, digamos que eso tiene que salir específicamente. Mira, nosotras, más allá de la ley antidiscriminación, que hay voces que dicen que hay que reformarlo, sí, está bien, hay que reformarlo, pero la ley antidiscriminación se quedó corta para esto. O sea, obviamente que igual sirve, ya, o sea que hay una herramienta legal. Es una herramienta que puede sumar, digamos, al castigo, que si es que encuentran a los culpables, pero no es suficiente, porque al menos las lesbianas y las mujeres trans necesitamos que estemos incluidas en estas leyes también contra la violencia hacia las mujeres.
Claro que sí. Porque también nosotras somos mujeres biológicas o no biológicas, ¿cachai? Estamos dentro de ese rango. Entonces, por eso nosotras hemos ido creando conciencia, las diferentes senadoras, las diputadas, y las diputadas sobre todo han sido sumamente conscientes y han sintonizado con nosotros, ¿no encuentran toda la razón? No, y aparte han hecho un trabajo de años. Sí, Con su claro. ocupación de concientizar a la gente. Sí. Por eso, Erika, yo te quería decir, ¿qué le dirías tú a la ciudadanía? ¿Qué dirías tú para despertar a la ciudadanía sobre que gente a veces no entiende, cerrada, bueno, sus orígenes, somos muy desadoctrinadas en la religión, tantas cosas que la gente... Sí, bueno, obviamente que yo sé que hay mucha gente, sobre todo de mi querida Puente Alto, que yo vivía allá y sé que obviamente que hay muchas, ¿cómo se llama?, religiones que están metidas ahí, claro, mucha también. Desinformación, mucha ignorancia. Poca educación. Poca educación, Eso poca es lo educación importante. sexual. No, solamente decirles que ojalá se informen más, ojalá tengan la intención de informarse mucho más. Felizmente yo he ido a los territorios, he ido a las comunas y he dado charlas, auditorios llenos de gente, ya parezco evangélica, no quiero ofender a nadie, pero ya parezco pastora evangelizando ahí, pero te juro que yo le pregunto a la gente, a ver, digo yo, cuando empiezo a hablar, ¿cuántas de ustedes tienen una hija, pariente o alguna conocida amiga que sea lesbiana? Y te juro que casi todo el mundo levanta la mano. O sea, me pasó en Maipú, por ejemplo, que todo el mundo así como yo. Porque la gente dice que ahora ya no, supuestamente no es tema, no, pero todavía yo sé que hay gente que todavía hay, o a lo mejor tiene una hija, ojalá se acerquen a ella, mucho más cercanía, si sienten que esa amiga o esa conocida se siente sola, no tiene a dónde recurrir, hay organizaciones específicas de mujeres lesbianas como nosotras prestamos atención psicológica, asesoría, orientación, si es que necesitan apoyo. Y yo le quiero decir a toda la gente que hoy en día las mujeres lesbianas no están solas. Muy bien. Estamos todo el movimiento feminista atrás. Exactamente, no estamos solas porque también tenemos a todo el movimiento feminista junto a nosotros. Sí, y cuéntale tus redes, pues si te quieren contactar, ¿cuáles son las redes de la agrupación? Sí, bueno, a ver, nuestro sitio web es rompiendoelsilencio.cl, sumamente fácil, el nombre es largo, pero rompiendoelsilencio.cl y intentamos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Agrupa Lésbica RS, Twitter Agrupación RS, o sea, ustedes ponen Rompiendo el Silencio y le van a aparecer. Sí, que muchas veces necesitan orientación y información. Y tenemos muchos seguidores, muchas seguidoras, ha ido creciendo cada vez más y eso nos pone muy contentas. Gracias, Erika, por esta entrevista. Muchas agradecerte por tu activismo, porque eres una gran activista y por toda tu labor que has hecho estos años. Esto lo hago sumamente desde el corazón. Sí, lo sé perfectamente. Gracias, Erika, por venir. Gracias a ti. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos. Hola, soy Nicole Monzón y aquí soy Femi. Hola, soy Bessie Gallardo y aquí soy Nazi. Y juntas somos Feminazis a mucha honra. Y los queremos invitar a mirar todos los días miércoles a las 20-30 horas por El Vecino Normal. Nuestro programa que es una hora de conversación donde vamos a desmenuzar el feminismo, desmitificarlo, vamos a hablar de patriarcado, machismo, identidad de género, ya saben, todos los miércoles a las 20-30 horas por El Vecino Normal de Quinta Normal. Yo soy Nazi y juntas somos Feminazis a mucha honra. Chao, nos vemos. Ven a disfrutar de la mejor gastronomía peruana en Tsunami Restaurant, ubicado en Nueva Extremadura 4402, con esquina General Breyer en la comuna de Quinta Normal. Deleítese con los más deliciosos platos y tragos, preparados por sus propios dueños. Contamos con salones ambientados para sus eventos corporativos o sociales. Lleve el sabor de nuestra tierra a su hogar. Aproveche nuestro servicio de colaciones para llevar. Tsunami Restaurant, el lugar ideal para compartir con familia y amigos. Un espacio cálido y acogedor. Tsunami Restaurant, los sabores del Perú en un solo lugar. Hola a todos, los quiero dejar invitados todos los martes a ver nuestro programa Patipelados Normales por las pantallas del Vecino Normal y también por nuestra radio, El Vecino Normal de Puente Alto, por la 107.1.
estaremos todas las semanas conversando con grandes invitados y de temas que nos interesan a todos y a la ciudadanía. Así que no se lo pierdan, los espero a todas, a todes y a todos, los martes a las 20. Solville Merchandising, SPA, trofeos y medallas. Nos encontramos ubicados en la comuna de Quinta Normal, en calle Vicuña Rosas 5109. Un amplio estacionamiento, un lugar muy grato y atención personalizada con sus dueños. Todos nuestros trabajos se entregan personalizados. Búscanos en Facebook, Solville Merchandising, SPA, o llámanos al más 569-949-25614 o al más 569-957-22313. Estamos ubicados muy cerca del Metro Blanqueado, línea 5. No te confundas. Solville Merchandising SPA, trofeos y medallas. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, antes lo que mostré que no se vio fue el pañuelito de aborto legal, libre y legal. No se vio porque con nuestra escenografía. Bueno, y estamos aquí con nuestro panelista estrella. Él es Ignacio Nacho Cáceres. ¿Cómo estás, ¿Cómo Karen? estás, Nacho? Bueno, he tenido Un aplauso para Nacho. mejores días. Me imagino, es un día negro para nosotros, pero bueno. Sí, bueno. Como ya toda la gente sabe en sus casas, ¿cierto? O en sus celulares, o en su micro, o en donde sus estén, redes sociales. o donde estén mirando el programa. Hace un ratito, será unos 25 o 30 minutos, se votó en la Cámara de Diputados, como tú también ya Se sabes. nubló La acusación Santiago. constitucional a la ministra, actual ministra. Yo venía muy esperanzado hoy día de que dijéramos a la ex ministra, y lamentablemente la votación no es la que hubiésemos esperado. Yo creo que, y lo hablo desde sobre todo mi rol Sobre tu rol, que estuviste dirigente participando en esta acusación. sindical, ¿cierto? La semana pasada me tocó representar a mi asociación, bueno, a mi sindicato, que se llama mi Tu asociación, sindicato, sí. de funcionarias y funcionarios del Servicio Local de Barranca, en la comisión que está investigando, bueno, que estuvo investigando la acusación constitucional. Y bueno, hoy día, ¿cierto?, nos enteramos de que se rechaza finalmente la acusación constitucional. En la mañana, cuando se vota el informe, ¿cierto?, la cuestión previa que se indica, que tiene que ver con si es que efectivamente procedía o no procedía, se aprobaba o se rechazaba la investigación o el informe de la comisión. Ahí ya hubo un empate. En ese caso, cuando hay empate, lo que gana es el rechazo. Por lo tanto, en la mañana se rechazó el informe. Claro. Y se dio paso, por tanto, a desde las 3 de la tarde hasta ahora las 8:30 de la noche, es decir, 5 horas y media de discusión, se dio paso a la votación final, ¿cierto? Entonces tenemos hoy día que ya 77 diputadas y diputados votaron en contra de la acusación constitucional, 73 votaron a favor, por lo tanto se pierde, y hubo 2 diputados que se abstuvieron, que en este caso también se suma al rechazo. ¿Ya? Es importante decir quiénes son. Sí, queremos saber quiénes son los culpables. Todavía estoy como... Queremos saber de quiénes ¿Qué cosa fueron vamos a esos hacer? votos. Bueno, Lo sospecho, lo sospecho. a ver, tírate. Amarillo, pues amarillo. ¿Quiénes son los más amarillos del Congreso? La ADC. Bueno, en honor a la verdad, quiero decir que solamente 2 demócratas cristianos votaron en contra de la acusación constitucional. ¿Cuáles? ¿Ya? Fueron el diputado Sabac ¿Ya? y el diputado... Tírate una familia. No, Matías Walker. Matías Walker. El mismo que Ya. votó en contra. No, ya. Matías vamos mal. Walker
Muy amarillo. Y que en la mañana todo esto había votado en contra de la cuestión previa, digamos, en contra del informe, y por lo tanto se esperaba Que iba a votar que en Matías contra. Walker debiera haber votado a favor de la acusación constitucional. ok, había Es uno de votado. los votos que se daban por ganado dentro del proceso, ¿ya? Entonces, Chuta, algo ¿qué le ocurrió pasó? en este transcurso desde las 3 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde. El lobby. Sí, bueno, apareció también en Twitter una foto de René Alinco, que apareció René. finalmente en una foto con el ministro de Hacienda, Ya. comprometiendo recursos para la región de Aysén. Es decir, hoy día lo que demuestra es que el gobierno se paseó por todos los diputados que estaban indecisos Obvio, de la obvio. oposición, prometiendo el cielo y la tierra, ¿verdad?, para poder generar estos votos favorables que finalmente les resultó. ¿Ya? Entonces, hoy día tenemos a Sabac y a Walker de la democracia cristiana que votaron a favor, digamos, en contra de la acusación constitucional. Tenemos a, Pepe Out, que sabíamos perfectamente que iba a votar en contra, que no fue una novedad, porque en la mañana también votó a favor del informe, es decir, que no prosperara la acusación constitucional, entonces se esperaba. René Alinco en la mañana también votó en contra, o sea, a favor del informe, por lo tanto también se esperaba que ahora votara en contra, claro, en contra de la acusación constitucional, situación que ahora votó como abstención, pero convengamos que la abstención en estos casos es rechazo, ya por lo tanto también votó Claro, en variante, rechazo de la acusación sí, po. constitucional. También Pedro Velázquez. Y aquí me quiero detener un poco porque Pedro Velázquez, ¿verdad?, que es actualmente diputado independiente por la región de Coquimbo, que fue ex alcalde de la comuna de Coquimbo, es el mismo diputado que hoy día está siendo investigado por acoso sexual. Es el primer diputado que bajo el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados es investigado por acoso sexual porque uno de sus asesores o qué sé yo, parte del equipo, no recuerdo muy bien si es asesor o no, que si fue asesor o no, lo denuncia por acoso sexual. Y ahí después además lo denuncia a propósito de que al parecer esto está en investigación, pero entendemos además que en estos casos siempre uno no pone en cuestión al victimario Claro. posible, sino Claro que o sea, sí. no pone en cuestión a la posible víctima. Hemos ido aprendiendo Claro afortunadamente, que sino que uno pone en cuestión al victimario, Y ¿verdad? mucho más grave que sea un funcionario público. Y diputado de la Y República. diputado de la República. Y que fue acusado de acoso sexual, ¿cierto?, acoso laboral, y este diputado hoy día vota además en contra de la acusación constitucional, ¿verdad? No me cabe la menor duda, no tengo certeza de aquello, pero tampoco duda, que posiblemente habrá habido alguna negociación para que él pudiera Pero por revertir su supuesto, decisión, hubo y él habrá lobby puesto ahí, quizás qué favores tipo de negociaciones Favores políticos, que de no se vuelta. procedieron, y que Velázquez finalmente termina votando en contra de la acusación. Tenemos también una sorpresa, que es el diputado Rosas, que es el diputado del Partido Socialista que además patrocinó la acusación constitucional, que termina finalmente absteniendo su voto. Quizás ¿verdad? dice que se equivocó, ¿te acuerdas? Un diputado que dijo que sabía Claro, quién que se fue, equivocó al ticlar, que no se sé. había quedado en ticlar. Hay muchos casos que van a ocurrir en las próximas Comentario. horas, ¿verdad? Y que hay que mirar, ¿verdad?, con detención. Entonces son 7 diputados y también el diputado independiente del bloque del Comité Parlamentario del Partido Radical, que es el diputado Bianchi, que también finalmente vota en contra de la acusación constitucional, ¿verdad? Diputado que también había votado en contra en la mañana de la cuestión previa, por lo tanto que se esperaba que ese voto no se perdiera. Claro. En la mañana hubo 76-76, 3 diputados que en la mañana votaron en contra de la cuestión previa, que por lo tanto validaron el informe. En la tarde votaron en contra de la acusación constitucional. Estos diputados son Bianchi, Walker y Rosas del Partido Socialista. Estos 3 votos se dieron vuelta, ¿verdad?, ya sea por abstención o por votar en contra de la acusación constitucional, y por lo tanto se suman a los 79 en realidad. No son 77, son 79 que no prosperó la acusación constitucional. Bueno, hoy hay que ponerle ojos a otros diputados, porque algo claramente ahí hay favores políticos. Hay que hacer un seguimiento también de Claro, las conductas de estos diputados. Claro que sí. ¿Y ahora qué se viene, Nacho? ¿Sigue la debilitación de la educación pública? O sea, lo que viene ahora es, yo creo, una venganza. Una venganza a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores que de una u otra manera aportaron antecedentes en este proceso de acusación constitucional. Hay que estar atento porque además viene
un proceso de renovación de los contratos en los trabajadores públicos en el mes de noviembre. Hay que ver sobre todo la gente que trabaja en el Ministerio de Educación, de la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Educación de Andime, que tuvieron un rol activo y que han denunciado constantemente estos funcionarios, ¿verdad? Esta asociación de funcionarios del Ministerio de Educación, constantemente los acosos que han sufrido de parte de las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera y en particular de la ministra de Educación. Por lo tanto, ahora hay que estar muy atentos a eso. En el caso de los servicios locales vamos a ver, nosotros estamos viviendo nuestro primer proceso de renovación con un proceso de calificación de funcionarias y funcionarios del nivel central, por lo tanto también vamos a ver qué cosa ocurre y qué consecuencias trae esto. Pero en lo particular, obviamente va a ocurrir una situación de que se va a continuar con el proceso de obstaculizar el proceso de instalación de la nueva educación pública. Claro. Eso va a ocurrir y Claro. lo vamos a vivir porque lo hemos vivido durante Claro. este año y medio que desde que este gobierno asumió. Es que es importante que la gente sepa qué es lo que estaba pasando con la ministra Cubillos. A lo mejor mucha gente no entera del debilitamiento de la educación pública, que no tenían recursos ni siquiera para comprar mobiliario algunas comunas, que Claro. finalmente eso no le da una educación de calidad ni menos digna a ningún estudiante. O sea, es importante mencionar a las personas en sus casas y a las personas para que también lo sepan que uno de los grandes triunfos, yo diría que una ley histórica desde la vuelta, una de las leyes históricas más importantes del regreso a la democracia, es el proceso de la desmunicipalización. Es decir, que los establecimientos educacionales que todavía persiste, ¿cierto? Claro. Dependen de los municipios, hoy día pasan a depender del Estado a través de los servicios locales de educación pública y por tanto de la Dirección de Educación Pública y del Ministerio de Educación. Es un proceso de desmunicipalización demandado por todos los sectores de la población del país, que incluso es votado por el 100% de los senadores y por el 92% de los diputados de todos los sectores políticos. Claro, ¿verdad? sí, Eso, po. porque no eran todos los diputados en ese momento de Bachelet, ni todos los senadores de Bachelet. Es decir, Esto fue una ley transversal, en cambio. una política pública y política una ley pública. de Estado, ¿verdad? Y que finalmente este proceso que comienza en el año 2018 le toca implementar esta ley al nuevo gobierno, ¿cierto? Al gobierno de Sebastián Piñera, entendiendo que es una política de Estado y no una política de gobierno. Sin embargo, desde que asume Sebastián Piñera, una serie de hechos y sucesos han impedido la normal implementación de la ley de educación pública. Primero, yo diría del 100% de la población, no tengo esos datos, pero si uno hace una encuesta, digamos, a un ciudadano común y corriente de pie de calle, un ciudadano a pie, le pregunta qué son los servicios locales, te aseguro que No sabe. prácticamente el 99% de las Sabe. personas en sus casas no tiene idea qué son los servicios locales de educación pública. Claro que sí. Y el rol, por lo tanto, del ministerio de difundir, ¿verdad?, de hablar, de dialogar con las comunidades, ha sido ha estado absolutamente ausente del debate nacional. Por lo tanto, no han habido directores ejecutivos titulares. La dirección de Educación Pública, el director de Educación Pública estuvo acéfalo durante 7 meses, ¿verdad? No hubo director. Por lo tanto, se ha impedido en los procesos de implementación de los siguientes servicios locales. Van a haber 70 servicios locales en el país. Es grave que no haya tenido un director. Más de Sí. 1 millón de estudiantes, ¿verdad? Más de 3 millones de estudiantes cuando finalice el proceso van a estar administrados por el Estado nuevamente, y no son cualquier estudiante. Son las niñas, niños, jóvenes y adultos más pobres del país. Sí. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de decir en innumerables oportunidades. Aquí, cuando se obstaculiza, no es para joderse al partido A, B o C. Claro. Esto se trata de poner palos a la rueda de los niños, niñas, jóvenes y adultos más pobres del país, impidiendo, ¿verdad?, mejoras en los presupuestos. Hoy día se va a comenzar a discutir la ley de presupuesto. Hoy día nosotros nos enteramos que el presupuesto del servicio local, en el caso particular de Barrancas, es menor incluso al de este año, ¿verdad? No hay más recursos para implementación de aumento de dotación, por ejemplo, en los niveles centrales. No hay más recursos para compra de recursos de materiales didácticos, de recursos tecnológicos. Hoy día estamos hablando de la era digital, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de la importancia de la robótica. No podemos, los establecimientos no van a poder comprar implementos tecnológicos. ¿Por qué? O sea, no Porque van a poder se nunca hacer redujeron en frente a una educación de calidad en ese escenario. y quien es responsable de que este presupuesto se presente
es el Ministerio de Educación encabezado por la ministra Marcela Cubillo. Por lo tanto, el que todavía los profesores y profesoras de Cerro Navia, por ejemplo, se les adeuden sus pagos previsionales de salud, digamos, de la famosa AFP, Claro. que ya es un desastre. Además se le producen estas lagunas previsionales que le van a afectar hoy, Profundamente, ¿verdad? después. Profundamente le van a afectar en sus pensiones, que ya son pensiones de miseria. Y ha sido este gobierno y esta ministra la que sistemáticamente se ha negado a que se le paguen, por lo tanto, las cotizaciones a los trabajadores y trabajadoras de Cerro Navia. Entonces, que se Es que ha sido inviertan- esta ministra la que ha seguido la misma línea de este gobierno, de favorecer a los privados y no implementar ahí a la educación pública, a nada público, porque a ellos no les conviene que la gente se eduque, les conviene que la gente viva en esta burbuja Exacto. y siga en esta burbuja del esfuérzate. Esfuérzate para todo. Y no, pues los niños tienen derecho y tienen derecho a una educación de calidad y digna. Entonces es importante y es lamentable lo que pasó hoy. Correcto. Lamentable lo que pasó hoy con un personaje como la ministra Cubillo que se ha negado, aparte que ha sido tan violenta, ha sido muy... Se me olvida la palabra, tan... displicente. La displicente Cubillo. Claro, Y pero es verdad. entendamos, la educación pública, ¿verdad? Porque alguien dice, Ricardo Cárdenas plantea, por ejemplo, la educación pública no es efectivamente ni de derecha ni de izquierda. Por supuesto. Y por lo po. mismo, cuando uno tiene una ministra, ¿verdad? O un ministro Tuve los que comentarios. genera, ¿verdad? Un proceso de tan ideológico, ¿verdad? Sobre ideologizar a la educación Claro, pública, no eso. solamente afecta el proceso de implementación. Y le encuentro toda la razón cuando Ricardo Cárdenas dice, no se puede reducir todo si es de izquierda o de derecha, ¿cierto? Eso es muy simple, por supuesto que lo es. Pero esta ministra ha agudizado ese proceso, ¿verdad? Ha tensionado tanto que en la práctica, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de que hay una persecución a los grupos ultra o que el aula segura. Claro. No nos olvidemos de aula segura, De ¿verdad? la Criminalizar a los represión estudiantes, de ¿verdad? los estudiantes El del tema de liceo admisión uno. justa, que ella le pone además un proceso de admisión Claro. diciéndole además a los apoderados, a las mamás y papás que el proceso de admisión es irregular, por supuesto. Cuando Solia Opaso, ¿cierto? Que plantea, que yo la conozco, un saludo, ¿cierto? Que ella fue ¿Qué apoderada opina del abandono del gobierno a la educación pública? O sea, esto es... Esto es el abandono del gobierno a la Esto es el educación abandono. pública. po. Pero lo peor es que no solamente hay un gobierno que abandona, ¿verdad? A la educación pública, sino que además nos encontramos con un... ¿cómo se llama? La educación pública en los municipios que también la abandonan, ¿verdad? Hay como una intencionalidad de hacer desaparecer los establecimientos antes que sean traspasados a los servicios locales. Lo que está haciendo, por ejemplo, Felipe Alessandri Santiago con los liceos llamados emblemáticos, ¿verdad? Incluso sabe que están ubicados en lugares que son muy apetecidos por las Apetecido con por las famosas inmobiliarias. O sea, Tienen pensemos, por destruido ejemplo, todo lo que Santiago. Solia conoce, ¿cierto? El terreno de Limba, ¿verdad? Son 7 hectáreas y media al lado de la Quinta Normal. ¿Verdad? Bueno, hoy día Claro estamos que aquí sí. en Quinta Normal, Claro que pero la sí. Quinta Normal no pertenece a la comuna de Quinta Normal, pero pertenece a la comuna de Santiago, pero están al ladito. ¿Qué mejor que 7 hectáreas y media para construir un espacio inmobiliario? ¿Y qué hace? Agudizar ese conflicto, que disminuya la matrícula y finalmente cerrar esos establecimientos como pasó con el Liceo Munátegui. Entonces, pero la ministra de Educación, ¿verdad?, ha jugado un rol en eso también. Pero por supuesto. Ha jugado un rol de criminalizar, de llevar los carabineros a de los oprimir colegios, completamente represión constante, a los niños. profesores, a los asistentes de la educación, ¿verdad? Y por lo tanto alejar a los padres, madres y apoderados de la educación pública en vez de invitarlos a que se sumen a una transformación real de un proceso que estuvo en franca decadencia a partir del proceso de municipalización. No nos olvidemos que antes la matrícula de los establecimientos públicos era del 90%, hoy día es un 33%. Es decir, desde el año 1981, cuando se promulga la contrarreforma educacional, ¿verdad? En la dictadura, Ya. la matrícula disminuye, ¿verdad?, de un 90 a un 33%. Hoy día solo un tercio de la matrícula es de establecimientos municipales, ¿verdad?, o públicos con los servicios locales. Por lo tanto, hoy día todas estas políticas lo que buscan es alejar justamente a las personas de la educación pública. Pero por supuesto, porque después, ¿qué pasa con las personas que se alejan de la educación pública? Al final todo un negocio, po. Entran a estos técnicos a estudiar, es todo un tema de económico, po. Por supuesto. Económico, profundamente económico, donde la gente va a tener su hijo en colegios privados, lo que pasa con esto de la tómbola, cuando la gente, no sé,
la misma de su barrio, del pasaje, ay, no quiero que mis hijos se junten con estos hijos, con los niños de ahí, que son los mismos que ellos, la misma clase, todo, pero al final eso ha sido un sistema que no ha estado permeando hace mucho tiempo. Entonces la gente después paga por una educación y piensa que eso es normal. Así es. No, pues no, y no es normal, pues necesitan una educación pública de calidad, no es normal que los colegios estén tan debilitados, no es normal lo que está pasando con la salud, con la educación pública y con la salud pública también, o sea, es todo lo público. Pero, como decía ahí, no es un tema de izquierda y de derecha, No. pero tampoco hay que olvidarse que la ministra Cubillo salió en la franja electoral del sí. O sea, Sí, no tenemos por que supuesto. olvidarlo de la franja electoral de un dictador. O Así sea, es. ¿de qué más ideología podemos hablar de una persona así? Ahora, a mí también lo que me preocupa, y me preocupa mucho, tiene que ver con qué va a pasar con la oposición después de esto, ¿verdad? Porque efectivamente distintos sectores de oposición, y en esto sí vamos a sacar un poco el tema de educación pública propiamente tal, pero sí de lo que es la acusación constitucional, o lo que fue la acusación constitucional, porque la oposición queda en un pie bastante débil, ¿cierto? Queda debilitada porque demuestra en la práctica que cuando el Congreso ejerce un rol político, porque también la derecha contraargumentó, o para no decir la derecha, si a algunas personas les molesta, pero el gobierno argumentaba, puede decirlo, ¿cierto? Pudey. O los sectores conservadores, planteaban, ¿cierto?, que la acusación constitucional debía involucrar un proceso de jurídico. Tú no le puedes encargar a un organismo político, ¿verdad?, per se como es el Congreso, Claro. que se transforme en un tribunal. El Congreso no es un tribunal. El Congreso es un espacio de discusión política y por lo tanto la acusación constitucional involucra, por tanto, una opinión política. Y en este caso, cuando se le pide a los políticos que ejerzan la política, quieren ejercer la justicia. Por Y la supuesto, justicia se po. ejerce en los tribunales de justicia. Entonces, cuando tú ves a una oposición que argumenta que en el Congreso no se puede discutir temas políticos, esto ya es una crisis entonces de la institucionalidad brutal, ¿verdad? Porque no nos ponemos de acuerdo para poder discutir y acusar a una ministra de una acusación política con características jurídicas, porque no nos olvidemos que la ministra no ha cumplido el proceso de implementación de la ley de nueva educación pública. Ya está claro eso. Claro Y que además ha llevado hasta el límite el proceso de sobre ideologizar un Ministerio de Educación como nunca antes había ocurrido. Nunca. Ni siquiera en los peores gobiernos de la Concertación habíamos tenido ministras o ministros de Educación tan sobre ideologizados como la ministra Cubillo. Por lo tanto, Lamentable. la oposición hoy día queda en un pie bastante débil, muy debilitado, de cara a un proceso electoral que es muy relevante el próximo año, que se eligen concejales, alcaldes y además gobernadores regionales. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la democracia cristiana? ¿Qué va a pasar con estos diputados independientes? ¿Verdad? ¿Cómo se va a constituir, por lo tanto, un arco opositor que sea relevante también para la ciudadanía? ¿Verdad? Hoy día necesitamos construir desde los espacios de oposición, ¿verdad?, o los sectores progresistas o transformadores, un programa transformador para la sociedad y para el país. Y en común. Así es. En común. Y dejar a lo mejor de pensar en el cálculo electoral. Pero y claro, dejar de pensar que este trabajo les va a servir para 4 años más, pueden salir ellos, dejar de pensar eso, porque lamentablemente sí estamos en una crisis institucional, estamos en una crisis de líderes también, creo, políticos, y creo que también hay que decirle a la oposición que tenemos que unirnos, porque si no nos unimos, si no hacemos un trabajo en conjunto, podemos tener un Bolsonaro quizás. No sabemos, así como vamos, porque la gente está muy ensimismada en sí misma, está muy como te decía antes, está en esta burbuja del consumismo. Ya no tenemos ciudadanos, tenemos consumistas. Correcto. Tenemos consumistas, que la gente para divertirse sale a consumir. Entonces la gente está tan distraída que no tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar y tenemos que ver estos puntos que están perjudicando a la sociedad hoy en día. ¿Y sabes qué pasa también, Karen? Sobre todo motivar a sectores mayoritarios de la población que no se involucran en los cambios políticos. Si tenemos políticos como Pepe Out, si tenemos políticos como René Alinco, si tenemos políticos como los Walker, es porque hay una inmensa mayoría que no se involucra. Claro. Entonces yo hoy día invito a las personas que no van a votar, ¿verdad?, que no solamente vayan a votar,
sino que se involucren en los procesos transformadores de la sociedad. Hay un 70% de personas que no va a votar en las elecciones municipales y hay casi un 55% de personas que no votan en las elecciones presidenciales. Y lo importante que es votar y lo relevante que es para un país que usted vote. Involucrarse, participar, porque si no vamos Sí. vamos a seguir teniendo Cubillos, vamos a seguir teniendo a Sabaj, vamos a seguir teniendo a Out, vamos a seguir Alessandri. teniendo a los Walker, vamos a seguir teniendo a los Alessandri. Sí. Por lo tanto, no podemos permitir eso. Y yo creo que hoy día el llamado que es a transformar esta sociedad desde abajo hacia arriba, Claro que desde sí. arriba hacia abajo y de un lado hacia el otro. Cada uno cuenta en este proceso y tenemos que ponernos de acuerdo para poder ofrecerle a la ciudadanía algo distinto, y espero de todo corazón que sí los diputados y diputadas para el proceso de discusión del presupuesto nacional puedan efectivamente revertir lo que nosotros hemos ido denunciando constantemente, que es que los presupuestos de la nueva educación pública son tan marginales que no permiten ni siquiera comprar un computador. Te faltó decir, no, vamos a seguir teniendo piñeras. Y vamos a seguir teniendo, bueno, Piñera, el próximo periodo por lo menos no. No, Pero no sabemos qué va a vamos a pasar en el seguir futuro. teniendo Piñera, Así uno que de los eso. más millonarios del mundo, multimillonarios del mundo, Y de una ética que es despreciable. y amigo de los curitas. Y De los amigo de los curitas, de los curitas que están tan pervertidos, cuestionados. por supuesto. Bueno, no cuestionados, porque ya está comprobado que no son nada cuestionados. Son unos, ahí conservan delincuentes ahí en la Iglesia Católica dentro. Así es. Le voy a pedir a Claudio, que mañana no me acuerdo de la ganadora del libro. ¿Está haciendo en pantalla? Ya, entonces estábamos sorteando este libro por nuestro gran auspiciador. Todavía no me voy a despedir de Nacho, espérate, Nacho. ¡Ah! Sí, no, lo que pasa es que no puedo, las personas que a lo mejor no le respondí, es que se me fue, Respóndale, se me fue la respóndale. señal, se me fue la Respóndale. Bueno, a nuestro gran auspiciador, que es 8 libros, el que nos trae estos libros todas las semanas para regalarle a usted, que nos están escuchando en la 107.1 en Puente Alto y también nos están viendo en nuestro canal El Vecino señal. Normal. Oye, sí, perdón, saludo Puente Alto. Sí, a nuestros amigos de Puente Alto. ¿A tu papá? A mis papás, a mi abuelita, a mi abuelito, a mis tíos, a mis A primos, todas las familias de Nacho, que hay en Puente Alto. vecinos, vecinas, Amigos. amigos, amigas, amigues, a todos mis amigos. Amigues. Entonces, la ganadora es la que está saliendo en pantalla y se lleva este libro con 3 heridas de Jorge Cucurella de la editorial 8 libros. Así que, Oye, buen bueno, libro ese, muy sí, buen libro. agradecer a Nacho, que nos vino a acompañar hoy, aunque ha sido un día oscuro como está el día aquí en Santiago. Un día nublado. Un día muy triste, Un día frío, muy triste, invernal. frío. Sí, yo creo que hay que rogar las penas. El invierno. Claro, el Llegó el invierno. Pero bueno, a seguir Winter luchando is ahí coming. y a seguir impresionando y ojo con lo que está pasando, pero hay que seguir. El po. señor oscuro llegó, ¿viste? No, estamos mal. Game of Thrones. Estamos mal. Bueno, y agradecer a nuestra Fundación Comprometidos también, que por ello estamos acá haciendo nuestro programa. Y agradecer también, que nunca le agradezco, aquí a nuestro equipo, a Dima y a Claudio, que siempre están con estamos nosotros. secos. Muy bien, muy bien. Así que nos vemos otro martes a las 20 horas en otro capítulo de Patipelades Normales. No nos van a robar la alegría. No nos van a robar la alegría. Chao. Chao.